Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima y continuamos en directo a América Edición Nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. 787.5 millones de dólares tendrá que pagar la cadena de noticias Fox News a la empresa Dominion Voting Systems como parte de un acuerdo para evitar un juicio por difamación contra la cadena de noticias. Dominion ha acusado a Fox de difundir falsedades sobre sus productos tras los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Tenemos análisis. Solo 15 minutos duró la tregua acordada en Sudán entre el ejército y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. Los combates continuaron y Naciones Unidas estima al menos 270 fallecidos y unos 2.000 heridos. El máximo responsable de la ayuda humanitaria de la Unión Europea fue herido en Jartum. Un tribunal de Moscú rechazó la apelación de la defensa del corresponsal de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, acusado en Rusia de espionaje, por lo que mantuvo su prisión preventiva. Los abogados pedían cambiar la medida a arresto domiciliario y ofrecían a cambio pagar una multa de más de $600.000. Comenzamos en Estados Unidos porque la cadena conservadora de noticias Fox llegó a un acuerdo y pagará más de 787 millones de dólares a la empresa de máquinas de votación Dominion Voting Systems, evitando así el juicio por difamación que podía enfrentar luego de que la compañía acusara al medio de difundir deliberadamente noticias falsas impulsadas por Donald Trump sobre el supuesto rol de sus máquinas en un desmentido fraude electoral en los comicios de 2020. Para analizar esta información conectamos con Manuel Aguilera. Él es vicepresidente y managing editor de Americano Media. Bienvenido a France 24. ¿Qué implicaciones o consecuencias tiene este acuerdo para las partes? ¿Qué tanto daño le habría hecho a Fox ir a juicio? Bueno, aquí se hace bueno el dicho de ese que dice que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Yo creo que Fox ha valorado los riesgos de acudir a un juicio en el que podrían no salir muy bien parada la imagen de la cadena de televisión y, bueno, al fin y al cabo, de alguna manera totalmente es un reconocimiento de que no se obró bien, de que no se obró de acuerdo a la verdad y con ética periodística, y yo creo que eso es lo más importante para la empresa demandante, para Dominion. Así que yo creo que las dos partes salen, como decía, con un buen acuerdo y sin haber corrido el riesgo de ese juicio, de ese pleito público que hubiera sido realmente una vergüenza probablemente para Fox, ¿no? Bueno, dentro de Estados Unidos la cadena tiene un público bastante definido. De alguna manera reconocer que mintieron, porque pues esto fue parte del acuerdo, ¿les genera una verdadera afectación? Yo creo que para una parte del público, para esa parte de fieles a la que tú comentas, no, porque realmente incluso con todo esto habrá gente todavía convencida de que realmente hubo fraude con las máquinas de votación. Hay un sector de la población que es inconvencible, aunque la realidad le demuestre lo contrario, pero hay otro gran núcleo de gente que está más en el centro, a lo mejor incluso en la línea ideológica de Fox, centro-derecha, pero que sí que tiene una capacidad de análisis mayor y que bueno, que sí podría castigar este tipo de comportamientos. Al final los medios competimos unos con otros y la credibilidad y la veracidad es muy importante, aparte de que es muy importante, digamos, que distinguir entre lo que es información y lo que es opinión. En este caso ni siquiera se puede poner bajo el paraguas de la opinión porque esto no es cierto, ¿no? Se demostró que no era cierto que las máquinas de votación hubieran estado trucadas o que hubieran favorecido de alguna manera al Partido Demócrata. Y justamente le pregunto, ¿se puede hablar de decepción entre los sectores demócratas tras este acuerdo? Porque muchos querían que Fox fuera juzgado por lo que califican como un ataque a la democracia. Por supuesto, ¿no? Yo creo que los demócratas, la izquierda estadounidense, quería escarnio público para Fox, que al fin y al cabo, con todas sus virtudes y sus defectos, es una cadena conservadora que siempre está atacando las posiciones demócratas e izquierdistas. Entonces, bueno, en ese sentido, se ha evitado ese juicio público que hubiera sido seguido por medios de Estados Unidos y de todo el mundo y que hubiera sacado muchas, como decía antes, muchas vergüenzas de estos tres presentadores bueno, que al fin y al cabo inventaron. No sabemos al final si a sabiendas o no,
historias sobre las máquinas de votación de aquellas elecciones, ¿no? Pues señora Aguilera, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias a ustedes. Cambiamos de tema porque en Sudán la tregua de 24 horas acordada entre el ejército y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido duró solo 15 minutos. Volvieron los choques armados y en Jartum el máximo responsable de ayuda humanitaria de la Unión Europea resultó herido. Las cifras de Naciones Unidas confirman al menos 270 civiles muertos y más de 2.000 lesionados tras 4 días de conflicto. Rafael Pérez nos amplía los detalles. El cielo de Jartum se llenó de humo el martes por la mañana. Los combates entre facciones armadas rivales, el Ejército Nacional y el grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido, FARC, entraron en su cuarto día. Mientras continúan los enfrentamientos, muchos habitantes permanecen atrapados en sus casas. Los bombardeos suelen empezar hacia las 4 de la madrugada y continúan durante unas horas, pero hoy no han parado. No sé si se oye de fondo, pero esta ha sido la historia de los últimos 4 días. Washington dijo que uno de sus convoyes diplomáticos fue atacado, atrapado en el caos sobre el terreno. La Unión Europea afirmó que su embajador fue atacado en su residencia. Los llamamientos internacionales han ido en aumento para poner fin a las hostilidades. Estados Unidos y Egipto se presentan como mediadores para resolver la crisis. Estamos dispuestos a hablar con nuestros hermanos de Sudán para alcanzar una tregua y entablar negociaciones. Eso sigue en pie. Nuestros contactos con el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido siguen en curso. Un acuerdo de tregua de 24 horas con mediación internacional debía entrar en vigor a las 18 hora local, pero los disparos siguieron resonando en las calles cuando llegó la hora cero. La situación se está volviendo crítica. La electricidad y el agua fueron cortadas en algunas zonas y los alimentos empiezan a escasear. Las autoridades rusas rechazaron la apelación del equipo legal del periodista de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, con la que se buscaba que el estadounidense pasara de prisión preventiva, condición en la que se encuentra desde finales de marzo, a arresto domiciliario. El dueño de Wall Street Journal, Dow Jones & Company, había ofrecido pagar más de $600,000 de fianzas y se daba la liberación del reportero, pero el tribunal también lo rechazó. El informe es de Max Pérez Gallardo. Una apelación rechazada. Un tribunal de Moscú negó un recurso legal que solicitaba la liberación del periodista estadounidense Evan Gershkovich, que se encuentra en prisión preventiva desde finales de marzo. El equipo legal de Gershkovich compareció ante los medios después de la audiencia y expuso que, a pesar de la negativa del tribunal, el periodista está listo para probar su inocencia. Tiene una actitud combativa, está dispuesto a luchar por un periodismo independiente, está dispuesto a defenderse. En la audiencia de hoy ha dicho que está dispuesto a demostrar su inocencia, está resistiendo y agradece el apoyo de todos. Gershkovich es acusado por las autoridades rusas de espionaje, un señalamiento que tanto él como su periódico, el Wall Street Journal, y las autoridades estadounidenses rechazan. A través de su embajada, el gobierno estadounidense se ha mantenido en constante contacto con el periodista y el lunes pasado la embajadora, Lynn Tracy, pudo visitarlo en la cárcel. Tracy también reaccionó al fallo del tribunal. Vamos a seguir prestando todo el apoyo necesario a Evan y a su familia. Además, esperamos que las autoridades rusas sigan proporcionando acceso consular a Evan. Los cargos contra Evan son infundados y pedimos a la Federación Rusa que lo libere inmediatamente. Desde el fin de la Guerra Fría, Gershkovich es el primer periodista estadounidense acusado de espionaje por Moscú. El periodista de Wall Street Journal permanecerá tras las rejas hasta el 29 de mayo, esperando el inicio de su juicio. A 6 meses del asesinato del periodista colombiano Rafael Moreno, sus investigaciones salen a la luz. Un grupo de 30 periodistas coordinados por Forbidden Stories siguió las investigaciones del comunicador en la región de Córdoba, al noroeste de Colombia. France 24 y RFI se unieron a este consorcio internacional. En el siguiente informe les traemos un abrebocas de los hallazgos de estas investigaciones. Bueno, te cuento, pues mi trabajo está dirigido más que todo al tema de factores generadores de violencia, el tema de corrupción
trabajamos con temas de medio ambiente. 9 días después de esta llamada, Rafael Moreno fue asesinado en el restaurante que acababa de abrir para llegar a fin de mes. Dejaba 3 hijos pequeños. Su familia teme que el crimen quede impune, como suele ocurrir en Colombia. Y lógicamente cuando tú tocas esos temas y tú denuncias esos temas, pues lógicamente los grupos al margen de la ley se van a sentir ofendidos o se van a sentir que le tocaste a sus finanzas. ¿Y ha recibido amenazas de qué grupo armado precisamente? Pues de todos, que yo sepa de todos, porque cuando estaba FARC en el territorio, me amenazaba FARC, cuando estuvieron los distintos paramilitares, me amenazaron los paramilitares. Ahora que está el Grado Clan del Golfo, me ha amenazado Clan del Golfo. Me da mucho miedo que no llegue la justicia. Me da miedo que pase lo que ha pasado siempre. Que el poder, que la plata, que compren tanta... Y uno con tanto dolor, con tanta impotencia. Sus amigos lo veían como un periodista de pueblo. Su página de Facebook, Las Voces de Córdoba, era seguida por más de 50.000 personas. Hola, ¿qué tal amigos? Yo, Rafael Moreno, critico las empresas basado en investigaciones, en trabajo de campo y en entrevistas a las comunidades. En otras noticias, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, convocó a una reunión en la que participaron gobernadores, miembros del gabinete, el Poder Judicial y alcaldes, para referirse a la violencia escolar que ha escalado en el último año. Solamente en abril han ocurrido 4 casos que se cobraron la vida de 5 personas, entre estudiantes y docentes, e hirieron a una docena. La propuesta de un sector es reforzar las escuelas con unidades policiales adicionales y es un asunto que genera diferencias en Brasil. Ramiro Cueva Verena nos cuenta más. Los crecientes casos de violencia escolar que han sucedido en Brasil generaron preocupación en el territorio. Una problemática que no era habitual en el país sudamericano, pero que solo en este mes han sucedido 4 casos diferentes. El presidente de Brasil, Lula da Silva, convocó a las autoridades de todos los niveles para analizar la ola de ataques, de la que responsabilizó a Internet y a las compañías que hacen culto a la violencia armada. No vamos a convertir nuestras escuelas en una prisión de máxima seguridad que no tiene solución. No hay dinero para eso, ni es políticamente correcto, humanamente correcto, ni socialmente correcto. Si tratamos de hacer eso, estamos dando una demostración de que no servimos para mucho porque no sabemos resolver el verdadero problema. Porque nós não sabemos resolver o problema real. Sin embargo, la propuesta que elevaron algunos sectores sobre aumentar la vigilancia policial en las escuelas es un asunto que divide opiniones en Brasil. Es importante que se esclareça que medidas represivas... Es fundamental decir que las medidas represivas, el uso de la fuerza policial, no serán determinantes para reducir la violencia escolar. Necesitamos trabajar juntos para construir un ambiente sano y una cultura de paz en la escuela y en el ambiente escolar. Y una cultura de paz na escola y no entorno escolar. Algunas personas terminam criticando a questão de ter guarda municipal armado. Algunas personas critican tener guardia municipal armada en las escuelas. Creo que hay que abordar ese tema, no solo en la ciudad de Cajamar, sino también en el estado de Sao Paulo. Vemos que la sociedad está enferma de alguna manera y esto permea el tema psicológico. Então não é somente colocar o guarda nas unidades escolares. En la reunión participaron miembros del gabinete, del Congreso, el Poder Judicial, gobernadores y alcaldes, y se comprometieron a terminar con esta crisis que ya ha dejado varios muertos y heridos. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América aquí en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Herminia Fernández con toda la información de nuestra red de corresponsales en el mundo. Feliz noche para todos.